Hola, ¿cómo están? Acá les está hablando la diputada Cecilia Cairo del Frente Amplio para De Fogón en Fogón, esta columna que vamos a intentar hacer todos los viernes. El periodo pasado estuve coordinando el plan Juntos desde el 2018 en adelante y en esta etapa de evaluación que el Frente Amplio hace de sus diferentes políticas y qué cosas hicimos bien y en qué deberíamos mejorar, creemos firmemente que contarles un poquito qué hizo el plan Juntos, cuál fue su funcionamiento, qué cosas consideramos importantes y cuál también fueron nuestros aprendizajes a lo largo de ese camino. Es fundamental para que todos y todas tengamos un poco idea de la situación real de algunas familias de este país que muchas veces fueron invisibilizadas. Esa invisibilidad que genera la marginación más total, porque son familias que están por debajo de la línea de pobreza, yo diría en la indigencia, esas familias a las que el Estado tiene muchas dificultades de llegar por diferentes razones. Pepe Mujica en el 2011 creó este programa específico para estas familias y nosotros intentamos en el periodo pasado darle un impulso a ese programa que para nosotros no solo tenía un sentido místico de lo que Pepe planteaba y que conocíamos, sino que además demostraba que en algunos casos las dificultades del Estado en general no logra llegar a esas familias tan específicamente. Y este trabajo es casi que quirúrgico, buscarlas, encontrarlas y trabajar con ellas. Por supuesto, la idea era trabajar sobre todo sobre la situación habitacional, porque ese era el cometido. Construir viviendas para estas familias más postergadas. Pero en realidad era solo la excusa perfecta para además trabajar sobre esa integralidad necesaria para esas familias tan marginadas que ni siquiera se sentían parte del sistema en el que vivimos. Eso es muy doloroso para una sociedad, pensar que hay gente que no se siente parte de esa sociedad que construimos entre todos. Y es muy importante para la izquierda o para cualquiera que se sienta de izquierda saber que teníamos una obligación no solo moral, sino ética, en lograr que los niños que nacían en esa situación de pobreza extrema tuvieran una oportunidad mejor que la que habían tenido sus padres y sus abuelos. A raíz de esto, el plan Juntos tenía específicamente la herramienta de la construcción de la vivienda, pero no la construcción con una empresa que viene y construye la vivienda y la entrega. En esto de pensar en la integralidad de las políticas y lograr que estas familias se sintieran parte del sistema, esas familias debían también aprender, construir su propia vivienda poniendo horas de su tiempo para que además de aprender un oficio, porque en realidad fue lo que sucedió en los hechos, lograran en este trabajo comunitario con trabajadores formalizados, que eran los que ayudaban a estas familias a aprender el oficio, lograran sentirse parte de otra parte de la sociedad, de los trabajadores que están en este país, para construir juntos una salida de verdad. Cuando hablamos de convivencia, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de una construcción de una sociedad diferente, hay algunos que les es mucho más fácil dar ese paso, pero hay otras familias que están tan sumergidas que ese paso significa una tarea titánica del Estado que logre contemplar su pasado, su historia, su vivencia, sus dolores, que sean entendidos, que sean contemplados, que sean trabajados entre todos, para que luego sí, con esa mochila que no va a desaparecer, que forma parte de su historia, pero va a ser una mochila del pasado, piensen en un futuro en el que de verdad puedan tener
su casita, eso que todo ciudadano sueña, su casita propia, herramientas para la salida en lo laboral, herramientas para salida en lo educativo y herramientas para que sus hijos vivan en mejores condiciones. Porque cuando uno llega a la casa de cada una de estas familias, se da cuenta lo lejos, lo ausente y lo poco que el Estado construyó para ellas. Su situación de vulnerabilidad, sin baño, sin cocina, sin dormitorios, porque en realidad todos viven en una misma piecita de 3x3, con frío, porque esas paredes de madera, de costanero, el aire filtra todos los días y no les permite tener ese lugar que todos soñamos cuando llegamos a casa. Qué frío que hace, ahora cuando estoy en casa estoy calentita. Esas familias viven en la intemperie cuando están afuera y cuando están adentro. Esa poca posibilidad de tener electricidad para que sus hijos hagan sus deberes. Esas pocas posibilidades de tener agua potable para abrir una canilla, bañarse y hacerse la comida y asearse. Esas posibilidades que tenemos todos, esas familias de verdad no la tenían. Por eso digo que el trabajo de la vivienda es muy importante, pero es el pretexto fundamental para construir además herramientas de organización barrial, a la que nosotros le dábamos una importancia tremenda, porque esas familias que cerquita de su casa tenían una familia en la misma situación no se conocían. Se generan lazos que casi repetidamente cada una de las familias nos decían, después cuando entregábamos esas viviendas: hoy tengo una familia, que no es la de sangre, pero es esa familia que se fue construyendo a medida que el proceso de integralidad y de integración avanzaba. Eso de promover las comunidades organizadas es un proceso que tiene componentes muy singulares en todo lo que tiene que ver con la tarea comunitaria, y darle la posibilidad a esas familias de sentirse interlocutores internos y externos para la comunidad, y que se sientan también parte de la toma de decisiones que hasta ese momento nunca habían tenido la posibilidad de hacerlo, y así terminar en una ciudadanía activa y comprometida con los procesos que los pueblos tienen a lo largo y ancho del mundo. Hicimos centros para el desarrollo comunitario, porque en realidad para poderse encontrar tiene que existir un lugar físico que permita sentarse, conversar, tomar mate, compartir ideas, discutir, pelearnos, pero también después hacer síntesis de las necesidades que el barrio, no yo, el barrio en su conjunto tiene. Trabajamos muchísimo en las iniciativas productivas, porque la casa es muy importante, pero no es suficiente. Y había que darle a las familias herramientas para, además, el día que nos fuéramos, tuvieran la posibilidad de ganarse el pesito, ese dinero que precisamos para llevar a casa, poner un plato de comida y que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Esos emprendimientos que a lo largo y ancho del país fuimos elaborando con los propios vecinos, más de 55 emprendimientos productivos que podían ser desde panadería, cocina, costura, muebles de madera, repostería. Es decir, la gente, cuando uno le da la oportunidad, busca herramientas que le permitan salir a la calle y conseguir ese dinero que es indispensable para poder vivir. Y a partir de ahí, paralelamente, trabajar muchísimo la educación y capacitación, porque si hay algo que nos dimos cuenta en estos procesos es que existía un 12% de mujeres, porque casi todas son mujeres, más del 90% de quienes integran el Plan Juntos son mujeres solas con hijos, heroínas que este pueblo fue creando a lo largo y ancho del camino, sin siquiera darle una oportunidad ni las herramientas para que esos hijos crezcan en las mismas condiciones que crecen los nuestros. Esas mujeres, el 12% no había terminado primaria. Y, por supuesto,
que más del 80% nunca había terminado el ciclo básico educativo y ni pensar en haber participado o estar con posibilidad de llegar a la universidad. Ese trabajo que hicimos en conjunto con el MIDES, porque esa población era específicamente enviada, promovida por el MIDES y enviada al Plan Juntos para que trabajáramos con ellos, ese trabajo conjunto nos permitió que muchas mujeres de este país terminaran la escuela, que otras terminaran el ciclo básico, y digo con muchísimo orgullo que otras, muy pocas, es cierto, pero algunas lograran llegar a la facultad para tener una carrera después de pasado años con sus hijos y sin oportunidades. Y llegan a la universidad con 30 años, pero lo bueno es haberle dado las herramientas para que esa familia lo lograra. Y yo creo que eso es un logro del país, un logro de todos. Ese dinero que el Estado apostó y puso en esta familia desde el 2011 para acá demostró que dando oportunidades, herramientas y acompañando casi que codo a codo a esta familia, esas familias logran cambiar su realidad y construir un futuro diferente. Trabajamos muchísimo con la cultura, es decir, además de las herramientas educativas, herramientas de deporte, de convivencia, de sentirse parte de esa sociedad que desconocían. Y si nosotros no trabajamos esas cosas, la sociedad que vamos a construir en un futuro no tendrá las herramientas necesarias para que el país en su conjunto crezca. Porque en realidad para un crecimiento de verdad de una sociedad se necesitan que todos y todas formemos parte de ella. Y para hablar de alguna manera de este proceso, yo diría que ha sido en estos 5 años el proceso más enriquecedor que me tocó vivir en mi vida, que ya tiene unos cuantos años, porque me demostró que nada está perdido cuando la sensibilidad, cuando la sociedad piensa en colectivo, cuando la sociedad entiende que en realidad algunos que no pudieron hacer algo, y tuvieron un futuro mejor, no fue porque no quisieron, sino porque no pudieron. Y si nosotros entendemos que eso es la realidad de una sociedad en su conjunto, construiremos en América Latina un futuro diferente. Para eso que llamamos el tercer mundo, que no tiene más ni menos que ver con la educación y el trabajo y las soluciones y las oportunidades que le damos a la gente. El Plan Juntos en este periodo logró llegar a 3.500 familias. Y ustedes me dirán que esto no es suficiente. Es verdad, no lo es. Queda un montón de gente afuera en la que no pudimos, no logramos, no tuvimos el tiempo necesario para que tuvieran una salida mejor. Pero también es cierto que el próximo gobierno, que asumió el 1 de marzo, tiene la oportunidad, y ojalá la use, de seguir construyendo y continuando estas políticas que no son políticas del Frente Amplio, son políticas de Estado que permitan que estas familias que durante tantas décadas estuvieron dejadas de lado tengan una salida de verdad que permita ahí sí tener muchísima más seguridad, muchísima más solidaridad, muchísima más oportunidad y muchísima más humanidad, que desgraciadamente estas sociedades capitalistas van perdiendo a medida que el mercado va marcando las salidas para algunos y para otros simplemente quedarse en la acera de enfrente e ir perdiendo día a día, su condición de ciudadano para pasarse a ser solamente un número de estadística que no contribuye a la salida de todos.